Y tenemos que conocer y tratar y diagnosticar a todo tipo de personas en su diversidad. La gran patología del siglo XXI, que es la ansiedad y el estrés, que pueden acelerar el deterioro cognitivo y el deterioro de la función cerebral. Pues han podido desarrollar este casco de neurometría que es inalámbrico, que es muy fácil de llevar y que además han desarrollado unos algoritmos para conocer de forma precoz los diferentes signos y síntomas en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, y para empezar vamos a conocer primero a las personas, ¿no? Antes de conocer todas estas tecnologías y estas herramientas. María Trinidad, cuéntanos un poquito. Doctora, licenciada en Medicina, catedrática de Medicina, una amplia carrera, un amplio bagaje profesional, sobre todo en el tema o en el campo de la investigación. Cuéntanos un poco cómo empiezas a estudiar esa carrera tan bonita, esa medicina, y al final terminas trabajando con tecnologías en el campo de la neurociencia. Sí, bueno, son muchos años, porque tengo muchos años. No lo aparenta. Hoy que no. Esta es la cuestión. Entonces yo empecé a estudiar medicina en la Universidad de Navarra, que está muy cerca de mi casa, porque soy de la Ribera Media del Ebro, entre Navarra y Rioja. Y estudié medicina porque quería estudiar el sistema nervioso. Y la fortuna que he tenido es que he podido siempre elegir. Y me he dedicado, pues desde que empecé la carrera de medicina, a estudiar el sistema nervioso. Porque empecé investigación ya mientras hacía la carrera de medicina. Hice la tesina, la tesis también muy rápida, iba demasiado deprisa, se me acababa el mundo. Y después pues he tenido mucha suerte de tener grandes maestros, grandes profesores en los mejores centros de investigación, principalmente en envejecimiento cerebral y patologías asociadas, primero en trastornos de la cognición, de las áreas del cerebro relacionadas con la pérdida de la memoria, y también con el dolor, pero después enseguida con la enfermedad de Parkinson, los trastornos del movimiento. Y ahí no solamente en Pamplona, sino que después tuve la oportunidad de trabajar pues en París, en Cambridge, en Londres, en Ámsterdam, en Nueva York, en Roma, en Estocolmo. Increíble. Y en grupos muy punteros. Con lo cual pues ha ido moviéndose la investigación pues según los años, según cómo se iba desarrollando. Trabajamos mucho en inflamación, en neuroinflamación que desarrolla y acelera la progresión de las enfermedades neurodegenerativas, pero enseguida empezamos a trabajar también, debido a la licenciatura en publicidad, en neuromarketing y en neuroestética. Y tuve la suerte de trabajar con uno de los grupos más punteros que está en la Universidad de La Sapienza di Roma, con el profesor Fabio Babiloni y todo su equipo. Y a partir de ahí es cuando nos metimos en la neurotecnología y cómo aplicar las nuevas tecnologías a conocer cuáles son los cambios que se producen individualmente en el cerebro ante diferentes estímulos y poder detectar precozmente ciertas patologías, y entre ellas una que nos interesa muchísimo, que es la gran patología del siglo XXI, que es la ansiedad y el estrés, que pueden acelerar el deterioro cognitivo y el deterioro de la función cerebral. Y esto pues ellos han desarrollado en su departamento y en su grupo de investigación. Tiene además asociada una spin-off que es Brain Science, y con muchos proyectos europeos pues han podido desarrollar este casco de neurometría que es inalámbrico, que es muy fácil de llevar y que además han desarrollado unos algoritmos para extraer cuál es la función cerebral, el trabajo mental, la atención, el interés, las emociones en cada momento y en relación a estímulos, lo cual pues tiene muchísimas potencialidades para también conocer de forma precoz los diferentes signos y síntomas en enfermedades neurodegenerativas o en alteraciones mentales y psiquiátricas.
Pues vamos, me dejas con la boca abierta porque es súper interesante. Además, como tú bien decías, mucho bagaje profesional, pero además lo has resumido, yo creo que de forma espectacular. O sea, que ahora mismo ya te conocemos un poquito más y entendemos, ¿no? Que ya desde antes de estudiar, tú ya querías estudiar medicina, pero el sistema nervioso, pues mira, al final, fenomenal. Y Tati, cuéntanos tú, o sea, bueno, el logopeda y ahora el doctorado. Al lado de la doctora Herrero, mi currículum lo terminamos en la universidad. Muy interesante. Bueno, yo soy logopeda, hice el máster en envejecimiento en la Universidad de Murcia y en la Universidad de Valladolid hice en patologías neurológicas, logopedia en patologías neurológicas. Siempre me interesó la parte clínica de la logopedia, la voz y la disfagia. Y entonces comencé el doctorado, primero lo comencé con disfagia en recién nacidos y ahora cambié la línea de investigación a envejecimiento y fragilidad para hacerlo con la disfagia y las nuevas tecnologías. Es decir, la disfagia está causada, una de las causas también es la ansiedad, tiene causas psicógenas y nos vamos a dedicar a los adultos mayores, la presbifagia y la posibilidad de prevención con nuevas tecnologías. Pues fenomenal, pues hacéis un equipo espectacular. Supongo que más personas que estarán en ese equipo, pero vamos, qué suerte tener aquí en Murcia, que muchas veces no ponemos en valor los profesionales tan importantes que tenemos, y yo creo que hay que dar visibilidad a estos proyectos y a todo el conocimiento que estáis generando, porque es de admirar. Además, habláis del estrés y de la ansiedad, e incluso ahora supongo que vosotros eso lo llevaréis mucho más estudiado, pero después de esta pandemia que hemos tenido, de esta COVID-19, y sobre todo siendo la zona cero, como han sido las residencias de mayores o los centros de personas vulnerables, ese estrés, esa ansiedad, ese miedo que ha generado esa pandemia en esas personas mayores, pues todavía acelerado aún más, si cabe, pues toda esta pluripatología, que es verdad que a ellos les afectan muchísimo y al final necesitan, ¿no? Como vosotros decís, herramientas que te ayuden, ¿no? A predecir o a estudiar, ¿no? Cómo se puede predecir ese estrés, cómo se puede calmar esa ansiedad y al final para evitar esa comorbilidad que pueden tener. O sea, que sí, fenomenal. Además, las posibilidades que tienen de la detección precoz también en jóvenes. Fenomenal. Porque la patología, es decir, la ansiedad y esa acumulación de ansiedad lleva a patologías mucho más graves. Entonces, la posibilidad de una detección precoz es maravillosa, sí, además que sobre todo con métodos no invasivos. Mentalmente la sociedad pues está un poco regular, así que nos va a venir todo esto, nos viene fenomenal a todos. O sea, que enhorabuena por el proyecto.